A grabar, vamos, la garantía de sistema dinámico. Estamos trabajando en plano discreto Z. Si no, yo con eso están trabajando en clases. Y vamos a ver algún ejemplo con ello. Lo primero, consultas. ¿Se acuerdan del tema? Si alguien tiene alguna consulta antes de comenzar. Ya. Si no hay consulta, vamos a hacer un ejercicio que nos dice. Vamos a escribirlo aquí. Resuelva. Resuelva la siguiente diferencial en de tiempo discreto. De tiempo discreto. Entonces tenemos x de k más 2 más 3x de k más 1 más 2x de k igual a 0. Y tenemos dos condiciones iniciales que nos dicen que x de 0 es 0 y x de 1 es 1. A ver, vamos a hacer consulta. El análogo, ¿cómo sería el análogo de esto en plano continuo? Por lo que trabajamos bastante. Sería el análogo en continuo. Tendría siendo x doble derivada de t por el 2, 3x' más 2x normal, x de t. Eso vendría siendo el análogo. Esto es como un comentario. Ese vendría siendo el análogo en tiempo continuo, que es lo que ya han trabajado antes. Entonces, si se acuerdan de los ejercicios de tiempo continuo, lo primero que hay que aplicar transformadas. En tiempo continuo aplicamos transformadas de Laplace. Aquí vamos a aplicar transformadas z a cada término. Entonces vamos a hacer transformada z de x de k más 2, que es análogo a la transformada S, la transformada de Laplace de la doble derivada, que es z cuadrado de x de z menos z cuadrado de x0 menos z de x1. Luego tenemos la transformada de 3x de k más 1. Análogamente, sacamos el 3 y el paréntesis, y la transformada es z por x de z menos zx0. Y la transformada de 2x de k viene siendo 2x de z. Acá esta x la ocupamos distinta, la hacemos mayúscula y esta minúscula. Esta es minúscula y la otra es mayúscula, más que nada para diferenciar.
Ya, ahora sí. Entonces si tenemos eso, entonces, y la transformada de 0 es 0, por lo tanto, ¿cómo quedaría nuestra ecuación? Quedaría con los tres términos. Quedaría con el primer término con el segundo término. Reviso, hay uno en la lista de espera. Y segundo término. Y aquí van los signos más. Acuerdo. Marcelo, el del K más 2 es un Z, ¿cierto? El primero. Fue Es un 2. Z, sí, Z, Z. Zetas. Vale, gracias. Aquí, por ejemplo, acotación que les puede servir. Como ven, yo, por ejemplo, bajé cada término, lo bajé uno por uno. Lo fui bajando uno por uno. Les recomendaría poner aquí un paréntesis, si aquí hay otro. En este otro y así paréntesis por los signos. Que sé que hay un signo menos y acá tienen, por ejemplo, solamente este, no tienen el 3 factor, lo anotan así, anotan solo esto. Tienen que tener cuidado con los signos menos de acá, que influyen a todo lo que hay dentro. Así que tengan cuidado en eso. Es una acotación porque fue un error de prácticamente todos en sistemas de control colocar mal un paréntesis y no y tal. Entonces tenemos aquí la transformada z. Entonces ahora voy a copiar este y vamos a ir a una nueva página y tal. Entonces vamos a borrar aquí esto de aquí, estos paréntesis porque al final como son más lo podemos borrar. Pero signo menos habría que cambiar todos los signos. Y lo que hay que hacer ahora es tomar nuestras condiciones iniciales, que las tenemos aquí, que vienen siendo, las voy a anotar aquí con rojo en un lado, son x de 0 igual 0 y x de 1 igual 1. Entonces aquí hay que ir reescribiendo la ecuación de nuevo, un z. Entonces tenemos z cuadrado x de z menos z cuadrado por x de 0. X de 0 es 0. Entonces aquí este término se anula, es 0. Y acá tenemos x de 1 es 1. Entonces aquí tenemos z cuadrado menos z más 3z x de z menos z de x0, que es 0. Así que ese término se va. Más 2x de z igual 0. Despejamos x de z. Y aquí lo que hacemos es juntar todo lo x de z. Nos queda x de z. ¿Factor de qué? Factor de z cuadrado más 3z más 2 y nos queda menos z igual 0. Despejamos el z para acá, el z para acá y acá tenemos el z cuadrado más 3z más 2.
Y eso vendría siendo nuestro despeje. Nuestro despeje. ¿Qué procede ahora? Ahora hacer las famosas leyes, fracciones parciales. Y hay más métodos de resolución. Si tienen otro, lo pueden usar ustedes. Pero el más fácil es condiciones, el más conocido es fracciones parciales. Entonces tenemos que factorizar lo de abajo. Vamos a factorizarlo aquí mismo. Y esta factorización es un z más y otro z más, porque son todos positivos. Y que la multiplicación de 2 y la suma de 3, entonces 1 y 2. Procedemos a una fracción, a fracciones parciales y nos da, tenemos un a de z más 1 más un b de z más 2 es igual a z de z más 1, z más 2. Hacemos aquí el despeje que usamos siempre, multiplicamos por, por esto, multiplicamos arriba, multiplicamos todo el término por esto, se nos queda a por z más 2 más b por z más 1 igual a z. Y aquí tenemos que dar valores. Probamos con z igual a menos 1. Nos queda menos 1 acá, nos queda a por z igual menos 1. Nos queda a menos 1 guión z. ¿Me equivoco? Ah, no. Ajá. Nos queda menos 1 más 2. Nos queda igual que a es menos 1. Y hacemos z igual menos 2. Nos queda que b va a valer, acá tenemos menos 2. Simplificar. Entonces me queda 0. 0 acá. B me da menos 1. Menos B igual a menos 2. Entonces B igual a 2. Ya que eso son las fracciones parciales. Porque veamos. Coloquemos. Comprobemos. Acá sería menos 2z más 2. Si multiplicamos, nos queda menos z menos 2. Y acá nos queda más 2z más 2. Se nos va, se nos va. Nos queda z y debería estar bien. Vendría siendo las fracciones parciales. Que quiero comprobar algo, que estoy viendo un ejercicio en un libro y
dice, descompone esto en z sobre z más 1 menos z sobre z más 2. Comprobar si esto es concuerdo. Entonces tendría z cuadrado más 2z menos z cuadrado menos z. Igual queda lo mismo que con esto. Es otra forma, pero si no me equivoco, dan el mismo resultado. Entonces, aquí tenemos... Ah, sí, esto funciona. Funcionan las fracciones parciales, pero hay un problema. ¿A alguien se le ocurre qué problema ocurre si hacemos estas fracciones parciales? Sí, noten. Lo que pasó es que tenemos... Estas no funcionaban en Laplace, pero acá no tenemos ningún z arriba. No tenemos ningún... No tenemos un z que ocupar porque hay una tabla de transformadas. Y la transformada... La tabla transformada actúa sobre z menos 1. O lo mismo que decir que la usan bastante, que es z la menos... que dividen todo por z y es 1, 1 menos un a por z a la menos 1. Que es dividir arriba y abajo por z. O sea, dividir z aquí y z aquí. Pero entonces aquí nosotros no tenemos un z. Entonces, problema, no tenemos z en el denominador. Entonces, lo que podemos hacer aquí sería... no, aquí volvemos como estaba atrás. Entonces, ¿qué podemos hacer para resolver esto? Podríamos que el A tenga un Z y el B tenga un Z, que cambia esto. Probemos colocando un Z aquí y un Z aquí, que la tenga un Z. Entonces quedaría A por Z de Z más 2 más B Z de Z más 1 igual Z. Y esto debería ser Z cuadrado, ¿no? Y multiplicamos por Z en ambos lados. Al final creo que daría lo mismo. Entonces, lo que hacemos aquí es dividir el x de z, dividirlo en z, nos queda 1 de, que sería pasar este z que está de aquí para acá, dividimos en z a este lado y dividimos en z a este lado. Entonces ahora hacemos la fracción parcial igual a 1 acá, tenemos a
Ya eso es lo que hay que hacer. Vamos a otra página. Entonces lo vamos a hacer con el color rojo. Entonces, lo que tenemos que hacer es, tenemos esto, que es z cuadrado más 3z más 2. Lo que hacemos es operación, dividimos por z. Entonces nos queda x de z dividido en z, 1 sobre z cuadrado más 3z más 2. Esto es lo que comentó en el chat alguien que se llama, que es, por así decirlo, reservar el z, lo guardamos aquí. Y procedemos a las fracciones parciales, lo mismo que hicimos antes, a de z más 1 y a de z más 2 y b de z más 2 igual 1. Entonces, igual 1 dividido en z más 2, z más 1. Entonces ahí tenemos a por z más 2 más b por z más 1 igual 1. Reemplazamos aquí z evaluando z igual a menos 1. Obtenemos que a vale 1. Y evaluando z igual a menos 2, obtenemos que b vale menos 1. Por lo tanto, ahora escribimos el x de z tal cual. Y acá ponemos los z. Sería z. Aquí a es 1, así que dejamos el z normal. Y menos 1, que es b, por z sobre z más 2. Lo cual, si le aplicamos la luego aplicamos z inversa a x de z, que sería aplicarle la transformada inversa a cada uno, y de eso nos da x de k, que vendría siendo, esto es menos 1 elevado a k, y esta es menos 2 elevado a k, que él termina aquí con signo contrario elevado a k, y acá tenemos otro signo menos. Cuidado con esos signos, y los podemos sobreescribir de nuevo de la siguiente forma. Y siempre he entendido esto entre que de k, que va en los positivos, no trabajamos con k negativos nosotros porque analizamos sistemas en estado estable. Lo importante de este ejercicio es este tema de, de, de ver el tema de por qué no se hace directamente así y hay que reservar el z. ¿Alguna duda? Eso, si tienen alguna duda, lo vean. Por mientras, les voy a dejar otro ejercicio que ahora hay que obtener la solución, igual que antes, en términos de x de 0 y x de 1 de la ecuación de x k más 2 más
A más B de X de K más 1 más A por B X de K igual a 0. O sea, en términos, o sea, X1, X0 y X1 son constantes, son valores algebraicos que hay que mantener y considerando que A es igual a B. Les dejo eso, regresen un rato que yo tengo que ir a hacer algo, unos segundos, así que a la vuelta, si alguien tiene duda de lo anterior o de esto. He vuelto ya. ¿Alguna duda que tenga alguien? Ya. ¿Alguien me confirma si siguen aquí? Para seguir con la resolución de Aquí esto. estamos. Aquí estamos con vida. Ya. Entonces aquí partimos igual que el ejercicio anterior.
el ejercicio anterior, que sería, partimos en esta parte, que es obteniendo la transformada. Entonces, ya sabemos que la transformada de esta es z cuadrado x de z menos z cuadrado por x de 0 menos zx de 1 más, esto es una constante, entonces aquí a más b y la transformada de esta que era z x de z menos z x de 0, cerramos, y la transformada y a b x de z igual a 0. Entonces estaría haciendo lo mismo que el anterior, solamente que ahora hacemos unos cambios. Y ahora la diferencia con el anterior, que en el anterior teníamos números, por así decirlo, todo esto eran valores, esto, y esto más de forma analítica, trabajar solamente con letras. Entonces lo que tenemos que despejar ahora es x de z. Entonces lo que vamos a hacer primero es colocar el x de z, igual que la forma anterior, vamos a dejar con azul, en esta forma vamos a dejar de azul todo lo que tenga x de z. Vamos a dejarlo aquí dentro de esto. Tenemos un z cuadrado. Esto no tiene x de z. Luego tenemos un a más b por z. O sea, tenemos más a más b entre paréntesis por z. Luego tenemos un ab solito, más ab. Ahí. Y luego todo lo que no tiene z lo vamos a dejar aquí. Dejar con menos z cuadrado de x0 menos, esto es un, aquí me comí una x, es x de 1, entonces aquí tenemos z por x, yo siempre pongo el paréntesis antes, hay x de 1, luego tenemos más ab menos, o más, aquí es menos porque tenemos positivo por negativo, entonces menos a más b por z por x de 0 y todo esto igual 0. Por lo tanto, si despejamos nuestro x de z, entonces tenemos lo que es verde, pasamos al otro lado, todo positivo, y pongo aquí factorizar, por ejemplo, x de 0 por factor de z cuadrado, todo eso va a positivo. Marcelo, hoy la parte homogénea es la que tiene los valores iniciales, o sea, los valores, esos los valores iniciales, ¿cierto? Sí, en este caso sería todo. Esa sería la parte homogénea. Si no me equivoco, sí. Vale. Entonces aquí tenemos z cuadrado más a más b por z y luego tenemos menos x1 por z. Todo esto dividido en lo que tenemos al otro lado, que es z cuadrado más
a más b por z más a más b. Esto está de una forma genérica. Y ahora vamos a trabajar en rojo. Vamos a trabajar que esto lo vamos a borrar aquí porque esto es de forma genérica. Y ahora el caso en que a es igual a b. Esto lo vamos a trabajar. Nos va a quedar que x de z es igual a aquí lo mismo x de 0. Z cuadrado. Aquí trabajamos con a o con b, son iguales, así que voy a trabajar con a, que es la más clásica. A cuadrado z menos x1 de z. Y acá z cuadrado más 2a, 2z, 2az más a cuadrado. Entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer es lo mismo que hicimos en el anterior. Tenemos que hacer fracciones parciales reservándonos una z. Pasamos a la siguiente. Vamos a copiar. Vamos a copiar esto. Y lo que tenemos que hacer ahora es vamos a dar con azul. Y lo que hay que hacer ahora es dividir esto en z. Si divido aquí en z, se nos van borrando algunos términos. Se nos borraría este cuadrado, este y este de acá. Entonces, y acá procedemos a las fracciones parciales. ¿Cómo sería nuestro denominador? Sería de esta forma, es súper, por eso el a igual a b, porque acá abajo tenemos un z más a al cuadrado. Un z más a al cuadrado. Pues tenemos x0 acá, z más a cuadrado menos un x1. Tenemos que hacer fracciones parciales, que es a sobre z más al cuadrado más b de z más a. Esto vendría siendo y bueno, hay que resolver estas fracciones parciales. Entonces, multiplicamos por esto y nos queda x0 de z más a al cuadrado igual a más b de z más a. Entonces, aquí cuando z es menos a,
obtendríamos los valores de A, que vendría siendo lo que nos queda. Y aquí, déjame comprobar bien. Aquí. Aquí es un A más B. Entonces aquí no es A cuadrado, que es un A más B, es 2. Ahí tenía un error. Y ahí mismo, si no me equivoco, el ZX1 es positivo. ZX1, ¿cuál? ¿Este? Ese, sí. Diría que sí. A ver, veamos. Veamos. Estaba aquí. Entonces pasa positivo. Sí. Gracias por la acotación. Entonces aquí tenemos 2A. Entonces aquí si reemplazamos, acá hacemos la sustitución de Z menos A para que esto sea 0. Y nos va a quedar X de 0 menos A más 2A. Nos queda A por A menos X1. Y eso vendría siendo A. Entonces, si ahora hacemos esto, o sea, ahora hacemos un Z igual a 0. Vamos a tener X0 por 2A menos X1 igual a X0 por A menos X1. Esto se va. Si pasamos restando, nos va a quedar solo un X0 y esto es más B de B por A. Nos va a quedar X0 por A igual B por A. Simplificamos y nos queda que X0 igual B. Entonces, ahora vamos a reordenar esto un poquito para que haga menos espacio. Y ahí tenemos el valor de A y el valor de B. Reemplazamos entonces ahora llegamos que X de Z es A, que viene siendo acá X de 0 por A. Traemos el Z de vuelta, que fue el que nos llevamos antes, que es el que nos conviene para las fracciones parciales. Entonces Z más A al cuadrado. Y acá más B, que es X0 de Z más A. Y eso vendría siendo, sí. Aquí me falta el Z, devolverle el Z a este. Y acá este lo escribí mal. Así que vamos a escribirlo de nuevo, porque aquí es todo completo. Porque no quiero borrar. Ahí sí. Sería X0 por A menos X1. Todo eso por Z.
Entonces, ahora si aplicamos z inversa a x de z, sería lo mismo que aplicar a cada parte. Obtenemos, esta es la más fácil, por así decirlo. Entonces, que es x0 y a la menos a elevado a k. Porque esto es una constante y esta es la clásica. Y ahora la del cuadrado queda la constante primero que nada, que es x0 por a menos x1, que es la constante. Y esto es la transformada de z más a cuadrado, que es un k por menos a de k menos 1. Entonces, y esto es k. Esto hay que buscarlo en la tabla. Voy a buscar aquí la tabla para mostrar bien si está. 2a, ¿dónde es 2a? Me perdí cuando dijeron eso. Sí. Era esa parte cuando pusiste A más B, A cuadrado, esa era 2A, pero Ah, ya la corregiste. ya sí, sí. Entonces, vamos a buscar aquí si tengo la tabla. Busquemos aquí. Ok, y aquí tenemos la tabla. Entonces, esta es la transformada Z. Yo quiero la tabla de la transformada inversa. Tal método. ¿Dónde está la tabla? Ahí, acá. Bueno, aquí podemos buscarla fácil igual. Que es la que usamos es 1 sobre la transformada Z inversa. Aquí son estas propiedades. Acá la deja expresada de esa forma. Esa es la clásica. Y bueno, buscamos la transformada Z, que es acá 1 de Z al cuadrado. Entonces K. Acá teníamos un retraso, así que por eso sigue cambiando. Porque lo que hicimos era esto, Z sobre Z más A al cuadrado. Y aquí las deja de otra forma, las deja de esta forma. Pero aquí deja como Z a la menos 1. Esto viene siendo K por menos A. Acá tenemos esto. Esta viene siendo esto. Y esta es la que tenemos nosotros. Aquí está. Aquí está. Nosotros la que tenemos es esta. Aquí. Ah, lo quiero borrar. Pero ¿por qué me pesca tan poco la pantalla ahí? Ahí sí.
es esta, porque si multiplicamos por z, esta es la forma de dejarlo más bonito, porque esto es, multiplicamos por z arriba y abajo, hacemos acá z por z cuadrado, si me equivoco. Pero aquí las deja de una forma más, de otra forma deja expresado esto. Es lo mismo que decir que z de u de z más a. Eso es lo mismo que, esto es lo mismo que decir que z más a. Luego tenemos el z a la menos 1, que es que está arriba. En nuestro caso, tenemos un z normal. Entonces, ahí. Y son las transformaciones que tienen que tener ojo en las tablas de derivadas para encontrar alguna que esté de la forma que es más simple, que es z de z más a. O acá que es z de z más. Este es de z más a. Este es el que tiene, ese es 1 o algo así. Pero aquí están las tablas. Y esta es la que nosotros ocupamos. K por A a la K menos 1 por tal. Es lo que nosotros transformamos en esta parte de aquí. Esta parte de aquí. Uy. Y eso viene siendo, ¿alguna duda? ¿Doy? Eso, como la complejidad que tienen estos frente a lo anterior, que en el plano S, que en el plano Z tienen que tener más cuidado con temas de encontrar, de guardarse el Z. Tienen que tener ojo. Colocarlo aquí. Ojo. Guardar un Z. Entonces aquí, ojo con eso. Y aquí en la anterior también se hizo. Y en las tablas, porque muchas veces ustedes lo van a dejar de la forma, por ejemplo, que hicimos en el anterior, que era más fácil, que es z de z más 1 y z de z más 2. Y esto es menos a elevado a k y, y menos a elevado a k. Entonces estos son más... En los libros aparecen de distintas formas. El z de z más 1 aparece como un z a la menos 1. Aparece como 1 de 1 más, esto es dividido en z, esto aparece de esa forma. Un 1 más 1 en la z menos 1. Eso es lo que se ve aquí. 1 sobre 1 menos a la z menos 1. Si aparece un z menos 1 arriba, va a significar que está en atraso. Entonces, por ejemplo, de aquí pasar a lo que nosotros pasamos acá, que vendría siendo z de z más a al cuadrado. Es que aquí, a ver, veamos más o menos qué es lo que hizo. Acá tenemos z cuadrado más 2az más a cuadrado. Entonces, si yo divido por z cuadrado, creo, tengo z a la menos 1. Acá tengo 1. Acá tenemos 2a a la z menos 1 más a cuadrado a la z menos 2.
Y diría que esto es la factorización de z a la menos 1 más a o algo así. No, z a la menos 1 por a. Sí, porque acá está la a. Entonces acá es a por z a la menos 1 al cuadrado. Entonces por eso nos queda z a la menos 1 de a z a la menos 1 menos 1 al cuadrado. Y eso es lo que de aquí se dio toda la vuelta aquí para llegar a esta forma que es la forma que se ve en la tabla. Entonces, eso, tienen que tener ojo en eso. Lo más fácil de hacer, por ejemplo, aquí poner una igual, desarrollarlo ustedes mismos o depende si tienen uso de software o no durante la prueba, es que de repente el profe nos dejaba, pero no estoy seguro. Es tomar, por ejemplo, esta e igualarla a la anterior y ver si son las mismas. Esta igual a z de z más a al cuadrado. O buscar tablas donde estén en este formato y no en este, que es un poco más difícil de verlo cuando usted resuelve los ejercicios. Eso vendría siéndolo por hoy. ¿Alguien tiene alguna pregunta de la clase? ¿O de otro tema? Si les quedó claro, si necesitan algún repaso de algo. Oye, Marcelo, Escucho. el profe dijo que iba a ser muy parecido a lo que fue la prueba uno. ¿Qué es lo que más nos puede costar o encontremos que sea más diferente a lo de la prueba uno en el plano discreto? Lo que más cueste en el plano discreto que no costaba tanto en el plano continuo, por ejemplo, en la prueba. ¿Qué tipo de Mm, ejercicio? Yo, es que, por ejemplo, del mismo ejercicio hay cosas que cambian. Por ejemplo, el mismo tema que tenemos aquí de guardar la Z, que si se te olvida vas a llegar como lo hicimos aquí en el primer ejemplo. Bueno, no lo hice a propósito, no me acordaba bien cómo se hacía, a serle sincero, pero llegamos a esto, que para pasarlo a un Z a la menú, una transformada inversa de Z de esto es más, con estos valores no se da tan fácilmente, por lo cual hay que tener ojo con esto y reservarnos el Z, que es lo que hicimos aquí. Vamos a subrayarlo aquí y escribirlo con amarillo o con verde. Uy. Vendría haciéndolo de reservar el Z. Reservar el Z. Que eso hay que tener mucho ojo con eso, porque si lo hacen automático como lo hacíamos en plano S, que fue lo que hice al principio, nos vamos a llegar a esto y ustedes pueden que digan no se puede, no sé pasar, no estén harto tiempo intentando transformar al plano Z desde ahí, que pueden hacer errores de transformar en vez de Laplace, en vez de Z con Laplace y que les dé algo, nada que ver, etcétera. Y mucho ojo con esto porque es como el error más típico. Y el tema de lo mismo, lo que anotamos aquí, que viene siendo el ojo con algunas transformadas que no aparecen no aparecen de forma directa en las tablas de transformada, sino que aparecen con otro formato. Entonces, si ustedes buscan transformada de z más a al cuadrado, por ejemplo,
último que expliqué, lo buscan en esta tabla, la tabla de un libro. Si la vemos, tiene 23 transformadas. Si la vemos aquí directo, decimos que no está, por así decirlo, no la encontramos. Como pasaba en la plaza, que era más fácil, se encontraban al tiro. Pero, entonces, pero por ejemplo, lo que tenemos nosotros es igual a esto. Es lo mismo que esto, pero escrito de distinta manera. Esto es lo mismo que tenemos nosotros, que es z de z más a cuadrado. El único cambio que hicimos, porque esto hay que expandirlo. Hay que dividir arriba y abajo por z cuadrado. Entonces nos queda z a la menos 1 arriba. Nos queda un 1. Nos queda 2a de z a la menos 1. Y acá un a cuadrado de z a la menos 2. Que esto vendría, si bien, entonces tenemos z a la menos 1 por a más 1 al cuadrado, porque si el doble de esto da eso y la multiplicación es eso, entonces, y esto toda la z menos 1. Entonces ahí llegamos acá, después de todo ese desarrollo algebraico que hicimos nosotros, para darnos cuenta de que esto es igual a esto. Entonces, yo digo que en discreto es más difícil. De repente no se encuentran las cosas tal cual en las tablas. Lo mismo del principio, no están en este formato, sino que están en el formato de z a z más a, o menos a, z a la z menos a. Está en este formato, pues, de z a la z menos a. Pero nosotros aquí ¿Y sí, cómo es eso de cuando convergen o divergen? Eso nos dijo el profe que tuviéramos cuidado con eso. la convergencia y divergencia a ver, vamos a ver la pantalla. Aquí. Convergencia es lo más fácil de explicar la convergencia gráficamente, por ejemplo. Nosotros, por ejemplo, si tenemos una señal de voltaje que sea convergente, va a ser así. Tener un transiente, hacer una vuelta loca, pero después va a irse más chiquitito, más chiquitito, más chiquitito, y va a quedar en un valor. O va a quedar oscilando en dos valores y va a tener un valor promedio, pero, por ejemplo, porque por ejemplo, si es alterno va a quedar oscilando, pero va a tener una selección constante. Entonces, ¿qué significa esto? Que entre más aumente el tiempo, cuando t lo aumentamos, ¿qué vamos a tener? Llegamos a un valor. Onda, llegamos a un valor finito, por así decirlo. Vamos a llegar, por ejemplo, aquí a 10. Entonces, entre más avance, vamos a llegar siempre a 10. Cuando no converge o diverge, divergencia, lo contrario. Entonces, tenemos aquí tema de divergencia, vendría siendo un valor que haga esto, que vaya ahí y empiece ta, y se va para arriba, para abajo, para arriba. Pero que vaya así, que vaya cada vez aumentando. Entonces nunca queda en un valor. Entre más pasa el tiempo, queda menos en un valor. Entonces, eso es más que nada divergencia y convergencia que convergen en un valor. Entonces, por ejemplo, nosotros, por ejemplo, en Laplace nuestras ecuaciones eran de a la menos t por tanto. Por ejemplo, tengamos un e a la menos t. Entonces, por ejemplo, sacamos la calculadora y vamos viendo, generalmente hay que ver que converjan a cero. Entonces, vamos viendo qué valores da e a la menos t si t vale 10.
Pongamos E a la menos 10. Me da, creo que lo escribí bien, no me acuerdo bien cómo se usa la calculadora en el celular, así que no la uso. Pero bueno, vamos a símbolos y vamos viendo qué pasa con los valores de el Euler cuando vamos, por ejemplo, E a la menos 10. ¿Cuánto da? 0.0004. Euler a la menos 100. Vamos aumentando el valor de t. Nos va un exponencial menos 44, a casi 0. Ahora cambiémosle el signo y vamos de nuevo. Vamos desde el valor de Euler, que es 1, que es 2.71. Aumentémosle Euler. Euler elevado a 10. No se puede simplificar más. Ajá. Por ejemplo, vamos aumentando Euler a la 3. ¿Por qué no me calcula? Euler. Euler elevado a 0 es 1. Euler elevado a 3. ¿Por qué no me lo calcula? A ver, la calculadora. Euler elevado a 10. Así vos dan 22.000. 22.000. Euler elevado a 100. Sigue aumentando, pues. Entonces, eso, con Euler negativos, cada vez que aumentamos esto, por ejemplo, tomando valores aquí muy pequeñitos, muy pequeñitos, muy pequeñitos, muy pequeñitos, hasta que tienden a 0. Entre más alto coloque el valor de t, esto va a tender a 0. Si colocamos e con un signo positivo, lo que va a hacer esto es, uy, hasta el infinito y más allá. Siempre va a ir aumentando, siempre va a ir aumentando. Entonces, nunca va a converger en un valor. Como lo que se ve en cálculo de convergencia. En cálculo se ve lo de convergencia y divergencia en un valor. Entonces, por ejemplo, acá, ¿qué pasa cuando vamos aumentando valores? Si tenemos un menos a, un menos 1 elevado a k. Entonces lo que hay que analizar es, por ejemplo, en el ejemplo que tenemos numérico, que tenemos menos 1 elevado a k más 2 elevado a k. Entonces si k va tomando valores de 0, 1, vamos a tener menos 1 más 2, va a dar 1 el primero. Luego tenemos menos 1 elevado a 2 más 2 elevado a 2 va a dar 4. Entonces probablemente este sistema diverja, no converja, porque va a tener valores positivos. Y es fácil verlo porque tiene, si lo vemos como función de referencia, tiene abajo polo, tiene positivos estos valores. Entonces, por ejemplo, aquí si tenemos un a elevado a k, que es el caso de acá. ¿Cuándo va a converger y cuándo va a diverger ese k? Ese a. ¿Cuándo converge y cuándo diverge? Alguien que se tira a la piscina. ¿Cuándo converge y cuándo diverge? Alguien que diga, no sé, alguna idea de qué pasa cuando converge y cuando diverge. Alguien que por último el que me preguntó de convergencia y divergencia. A ver si- Me cuesta entender eso, la verdad.
No sé, es que algo que le escuché al profe, pero no me acuerdo qué fue lo que dijo, algo de un valor de menos uno, o uno, menores que uno, Ya, vamos a probar entonces algo eso. así. Ya, con menores que uno, ¿qué dices? ¿Diverge o converge? Se Con, supone que converge. con menores que uno, ¿cierto? Entonces vamos a probar aquí, por ejemplo, positivos y negativos, que Sí, fue lo que usamos en el E. Ya, con positivos divergirá o convergerá. Ya, con positivo vamos a decir que diverge y con negativos converge, por ejemplo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A de un valor. mm, El más fácil, por ejemplo, 10. Si A es 10. ¿No? Entonces, si A es 10, que sería positivo, va a ser 10, 100, 1000, etcétera, po. Entonces, esto va a diverger. No va a ir siempre aumentando en un valor y no vamos a poder predecir en qué valor va a terminar al final. Eso es como converge. Tú dices, después de tantos segundos que se estabilice, va a llegar a 0, a 1, tal. Entonces, esto con positivo diverge. Pues ahora si usamos menos 10, por ejemplo, menos 10 elevado a 1, menos 10. Menos 10 elevado a 2 sería 100. Menos 10 sería menos 1000. Tampoco va a converger porque está subiendo, bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando. Entonces, ni es positivo ni es negativo, converge. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Lo que pasa es cuando A está entre 0 y 1. Porque ponemos, por ejemplo, aquí 0, 1. 0, 1 al cuadrado. Queda 0.01. 0.1 al elevado al cubo. Da 0.001. Y acá 0.0001. Entonces, si yo te digo con K infinito, ¿a qué va a llegar esto? Probablemente llegue a 0. Porque entre más grande voy haciendo el K, esto se va haciendo cada vez más chico. Entre más aumentando el K, este número va siendo más chico, más chico, más chico. Pero nunca va siendo un número negativo. No hay forma de que nos dé un número negativo, porque tenemos un número positivo elevado a algo. Entonces no puede ser un número negativo. Entonces, lo más posible es que converja en 0, en un valor finito que sea 0. Eso viene siendo más que nada convergencia. Entonces, entonces lo que se dice que este converge cuando está entre 0 y 1. Que lo que significa que el autovalor esté en el círculo unitario, pero eso será un poco más adelante. Porque el otro en plano S converge cuando están aquí y este converge cuando están aquí dentro. Cuando estamos en valores entre 0 y 1. También pueden hacer la prueba con valores complejos de A, pero esa es la idea. Es como la idea de converge, que llegue a un valor finito y no se vaya al infinito, no se vaya a un valor extra. Entonces tú ya en lineal creo que se ha estudiado convergencia o no me acuerdo, pero hay algunas fórmulas para saber bien la convergencia, pero esa es más o menos la idea. Y en este caso, nosotros queremos que converjan a 0 generalmente cuando le aplicamos un impulso, cuando le aplicamos un escalón, convergen a 1 las funciones de transferencia. Eso vendría siendo. ¿Alguna otra duda? Y bien, quedó claro más que nada lo de convergencia y divergencia. A ver el concepto. Después las fórmulas las pueden buscar en algún lado.
Ya. A ver, la última vez que pregunto, ¿alguien tiene más dudas? ¿O lo dejamos por aquí? Ya, bien. Si no tienen más dudas, terminamos por aquí. Y si alguien tiene dudas después de ver esto, me las pueden preguntar. Entonces,